Hubo una mujer que abandonó a su hijo por amor a otro hombre, y un guerrero viking que nunca dejó de esperarla, porque el niño que dejó atrás aún pronunciaba su nombre cada noche antes de dormir. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. La niebla se arrastraba por las calles empedradas de la aldea cristiana como un manto de secretos no confesados. Era el tipo de mañana donde el sol luchaba por atravesar las nubes grises, donde el aire olía a tierra mojada y a culpa. En una pequeña cabaña al borde del pueblo, una mujer de 28 años despertó con el mismo terror que la perseguía cada amanecer desde hacía 5 años. El recuerdo de lo que había hecho. Freya, aunque ya no se permitía ese nombre, ahora era simplemente Helena. Se levantó de la cama que compartía con un hombre que no conocía su pasado. Sus manos temblaban mientras encendía el fuego de la cocina. Cada mañana era una mentira, cada sonrisa era una máscara, cada te amo que susurraba a su nuevo esposo era una traición a la memoria de lo que una vez fue real. Pero esta mañana sería diferente. Porque en esa misma mañana, a 3 días de viaje, un barco viking tocaba la costa. Y en ese barco venía un hombre que había cruzado mares tormentosos. Había sobrevivido batallas que habrían destrozado a guerreros más débiles y había guardado una promesa durante 5 años. Encontrarla. No por venganza, no por orgullo herido, sino porque cada noche un niño de 7 años preguntaba por qué su madre no regresaba. El guerrero viking se llamaba Björn Halldórsson. Medía casi 2 metros de altura, con cicatrices que contaban historias de supervivencia y ojos azules que habían visto demasiada muerte. Pero esas mismas manos que habían sostenido hachas en batalla, ahora sostenían algo más precioso, un pequeño barco de madera tallado por un niño, un regalo que su hijo le había dado para encontrar a mamá y traerla a casa. Björn no sabía si Freya estaba viva. No sabía si lo recordaba, no sabía si alguna vez había amado realmente a su hijo, pero sabía esto: un niño no debería llorar por su madre cada noche durante 5 años, y un padre haría cualquier cosa, cruzaría cualquier océano, enfrentaría cualquier ejército para darle a su hijo una respuesta. La aldea cristiana donde Freya se había escondido era pequeña, anodina, el tipo de lugar donde la gente no hacía preguntas, porque todos tenían algo que ocultar. Ella había llegado allí 5 años atrás con un comerciante llamado Edmund, un hombre que le había prometido una vida mejor, lejos de la violencia viking, lejos de los recuerdos. Edmund era amable pero débil, cómodo pero sin fuego. Era todo lo opuesto a Björn. Y esa era exactamente la razón por la que Freya había huido con él. Porque amar a un guerrero viking significaba vivir con el terror constante de que no regresara de la batalla. Significaba criar a un hijo en una cultura que glorificaba la muerte en combate. Significaba despertar cada mañana sin saber si ese día traería noticias de viudez. Y Freya, criada en la fe cristiana que predicaba paz y perdón, no podía soportar esa vida. Entonces, cuando Edmund apareció en el puerto viking, ofreciéndole escapar, ofreciéndole seguridad, ofreciéndole una vida donde no tendría que temer cada batalla, ella tomó su mano y dejó atrás todo lo demás, incluyendo a su hijo de 2 años. Era una decisión que la había destruido desde el momento en que la tomó, pero en su mente atormentada de entonces pensaba que el niño estaría mejor con su padre, rodeado de guerreros que lo protegerían, que lo convertirían en un hombre fuerte. Pensaba que una madre débil y asustada solo lo arruinaría. Pensaba que estaba haciendo lo correcto.
No sabía que hay errores que te persiguen más que cualquier fantasma. No sabía que el amor de una madre no se puede reemplazar con lógica o razonamiento. No sabía que su hijo lloraría su nombre durante 5 años. Pero estaba a punto de descubrirlo, porque Björn Halldórsson había llegado a la aldea y traía consigo no solo la furia de un guerrero traicionado, sino algo mucho más poderoso. El amor inquebrantable de un padre que nunca se rindió y las lágrimas de un niño que todavía creía que su madre volvería. Nuestro hijo todavía te espera. La historia de una madre que huyó y un guerrero que nunca dejó de buscarla. 5 años antes, Freya había sido una mujer diferente. Entonces tenía 23 años y trabajaba en la cocina del monasterio de su aldea, un pueblo cristiano en la costa norte que vivía bajo la constante amenaza de incursiones vikings. Era hija de campesinos, sin dote, sin perspectivas de matrimonio, destinada a una vida de servicio silencioso a la iglesia. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, sus rodillas marcadas por horas de oración, su espíritu aplastado por años de enseñanzas que le decían que debía ser humilde, obediente, invisible. La vida en la aldea cristiana era de rutina predecible. Despertaban con las campanas del monasterio, trabajaban los campos o los oficios bajo la vigilancia de los señores locales. Rezaban antes de cada comida. Los domingos, el sermón del padre Anselmo les recordaba que el sufrimiento en esta vida sería recompensado en la siguiente, que la obediencia era virtud, que la pasión era pecado. Freya nunca había conocido otra cosa. Para ella, la vida era esperar. Esperar a que terminara el día. Esperar a que llegara la próxima cosecha. Esperar a que Dios tuviera un plan para ella. En las raras ocasiones en que se permitía soñar, imaginaba una vida tranquila, con un hombre tranquilo, tal vez un viudo que necesitara una esposa para cuidar sus hijos. Nada más, porque pedir más era orgullo, y el orgullo era el primer pecado. Entonces, una noche de verano, todo cambió. Los vikings llegaron con el ocaso. 3 barcos largos, siluetas oscuras contra el cielo ensangrentado, acercándose a la costa con la inevitabilidad de una tormenta. Las campanas del monasterio sonaron en alarma demasiado tarde. Para cuando los aldeanos corrieron a esconderse, los guerreros nórdicos ya habían desembarcado. Freya estaba en el mercado cuando comenzó el ataque. Vio a los hombres de su aldea intentar defender las casas con herramientas agrícolas contra hachas de guerra. Vio cómo los vikings se movían con una precisión brutal, una danza de muerte perfeccionada en 100 batallas. Y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Vio a Björn Halldórsson detener su hacha a centímetros del cuello de una niña que había quedado paralizada de terror en medio de la calle. No mató a la niña, la levantó, la llevó a los brazos de su madre escondida y siguió adelante sin decir palabra, como si preservar esa vida inocente fuera tan natural como respirar. Como si incluso en medio de la violencia hubiera líneas que un verdadero guerrero no cruzaba. En ese momento, Freya vio algo que su educación cristiana le había enseñado que era imposible. Vio honor en un pagano. Para Björn, esa incursión era solo otra más en una vida definida por la guerra. Había nacido en las tierras del norte, hijo de Haldor el Despiadado, un jarl viking que gobernaba con puño de hierro y esperaba que sus hijos fueran igual de fuertes. Björn había sostenido su primera espada a los 5 años. Había matado a su primer hombre a los 14. A los 25 ya era conocido en toda Escandinavia como uno de los guerreros más formidables de su generación. Pero había un secreto que Björn guardaba celosamente: odiaba la violencia innecesaria. Para sus compañeros vikings, la guerra era gloria.
Era la forma de ganar honra, de asegurar un lugar en el Valhalla, de hacer que los escaldos cantaran tu nombre después de la muerte. Pero para Björn, después de ver a tantos amigos caer, después de tanto derramamiento de sangre, la guerra era simplemente lo que sabía hacer. Era su deber, su destino, pero no su pasión. Lo que realmente amaba era la talla en madera. En los raros momentos de paz entre batallas, Björn tallaba. Creaba figuras de animales, barcos en miniatura, amuletos con runas de protección. Sus manos brutales en batalla se volvían delicadas y precisas con un cuchillo y un trozo de madera. Era su forma de crear algo en un mundo donde solo sabía destruir. Pero esa era una debilidad que no podía mostrar. En la cultura viking, un guerrero era medido por su ferocidad, su valentía en batalla, su disposición a morir con una espada en la mano. La sensibilidad era despreciada. La compasión era debilidad, y debilidad significaba muerte. Entonces Björn vivía dos vidas. El guerrero implacable que sus hombres seguían a la batalla, y el hombre gentil que tallaba pájaros en madera y salvaba niñas en medio de incursiones. Esa noche, después del saqueo de la aldea cristiana, Björn ordenó a sus hombres establecer campamento en la playa. Tomarían provisiones, algunas piezas de plata del monasterio, y se irían con la marea de la mañana. No había razón para quedarse más tiempo. Pero entonces vio a Freyja. Ella estaba siendo llevada por uno de sus guerreros, un hombre llamado Ivar, que tenía fama de crueldad con las cautivas. Freyja no lloraba, no suplicaba. Simplemente miraba hacia adelante con una dignidad silenciosa que Björn reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que ya había aceptado su destino, que había dejado de luchar. Y algo en esa rendición tranquila despertó algo en Björn. «¡Suéltala!», ordenó en nórdico antiguo. Ivar lo miró sorprendido. «Es mi cautiva, Björn. Por derecho de conquista, he dicho que la sueltes». La voz de Björn no se elevó, pero el tono no admitía discusión. «Toma 2 cautivas más en su lugar. Esta queda bajo mi protección». Era una decisión que Björn no podía explicar racionalmente. Había algo en los ojos de esta mujer cristiana que le recordaba a su madre, quien había muerto cuando él era niño. Había una fuerza silenciosa en ella, una luz que se negaba a apagarse incluso frente a la oscuridad total. O tal vez, después de tantos años de destrucción, simplemente necesitaba salvar algo bello. Freyja fue llevada a la tienda de Björn. Ella esperaba lo peor. Había oído las historias de lo que los vikings hacían con las mujeres capturadas. Pero Björn simplemente le dio una manta, le señaló un rincón de la tienda y se sentó al otro lado, tallando madera con su cuchillo, como si ella ni siquiera estuviera allí. Pasó toda la noche tallando, y cuando el amanecer llegó, le dio lo que había creado, una pequeña cruz de madera delicadamente tallada con diseños entrelazados que mezclaban arte nórdico con simbología cristiana. «Para que tu Dios sepa que no todos los vikings son bestias», dijo en un latín torpe que había aprendido de un monje cautivo años atrás. Era el primer regalo que alguien le había dado a Freyja en su vida. Y fue el momento en que su mundo perfectamente ordenado comenzó a desmoronarse, porque se dio cuenta de algo aterrador. Este guerrero pagano entendía algo sobre la belleza y la compasión que los hombres piadosos de su aldea nunca habían comprendido. Los vikings no se fueron con la marea de la mañana. Una tormenta inesperada azotó la costa, obligando a los barcos a permanecer en tierra durante 3 días. Para los aldeanos cristianos, escondidos en el bosque, fueron 3 días de terror. Para Freyja, fueron 3 días que cambiarían el curso de su vida para siempre. Björn
La trataba con una cortesía extraña. No la tocaba, no le exigía nada. Simplemente la mantenía en su tienda, a salvo de sus hombres, como si fuera un tesoro valioso que había decidido proteger. Pero había más que eso. Había una curiosidad mutua creciendo entre ellos, una necesidad de entender al otro que trascendía el idioma y la cultura. La barrera del lenguaje era inmensa. El latín de Björn era rudimentario, limitado a frases religiosas que había aprendido para negociar con monasterios. El nórdico de Freyja era inexistente, pero encontraron otras formas de comunicarse. Björn le mostraba sus tallas. Cada pieza contaba una historia. Un barco representaba su primer viaje, un lobo su animal espiritual, un cuervo los mensajeros de Odín. Freyja observaba sus manos mientras trabajaban, fascinada por cómo esos dedos que podían partir escudos en batalla creaban arte con tanta delicadeza. Freyja le cantaba himnos cristianos. Su voz era suave pero clara, llevando melodías que hablaban de paz y redención. Björn no entendía las palabras, pero comprendía la emoción. A veces cerraba los ojos mientras ella cantaba, y por un momento el guerrero feroz desaparecía, reemplazado por un hombre que simplemente anhelaba algo más que violencia. En la segunda noche, Björn intentó enseñarle palabras en nórdico. Señalaba objetos y decía sus nombres: sol por sol, Mone por luna, Hjerte por corazón. Freyja repetía, su lengua tropezando con los sonidos extraños, y cuando se equivocaba, Björn no se reía con crueldad. Sonreía, una sonrisa genuina que transformaba su rostro cicatrizado en algo casi hermoso. Era en esos momentos cuando Freyja sentía su fe vacilando peligrosamente. Le habían enseñado que los paganos eran monstruos sin alma, herramientas del demonio, incapaces de bondad verdadera. Pero aquí estaba uno, mostrándole una gentileza que ningún hombre cristiano le había mostrado jamás. Aquí estaba un guerrero que había matado docenas en batalla, pero que tallaba pájaros con una ternura que le rompía el corazón. ¿Cómo podía ser malvado un hombre que creaba belleza? En la tercera noche algo cambió. Uno de los guerreros de Björn entró a la tienda borracho, con ojos lascivos fijos en Freyja. Dijo algo en nórdico que ella no entendió, pero el tono era claro. Björn se puso de pie tan rápido que el borracho ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Lo agarró por el cuello, lo levantó del suelo como si no pesara nada y le susurró algo al oído que hizo que el rostro del guerrero se pusiera pálido de terror. Cuando lo soltó, el hombre salió corriendo de la tienda. Björn se volvió hacia Freyja y por primera vez ella vio la violencia que era capaz. Vio la furia en sus ojos, la tensión en sus músculos, la forma en que su mano descansaba instintivamente sobre el mango de su hacha. Este era el guerrero del que todos tenían miedo. Este era el hombre que había ganado 100 batallas. Pero esa furia no estaba dirigida a ella. Estaba dirigida a cualquiera que se atreviera a amenazarla. Y en ese momento, Freyja entendió algo profundo. Björn Halldórsson no era simplemente un guerrero que había decidido capturarla. Era un hombre que había decidido protegerla, con su vida si fuera necesario. «Gracias», dijo ella en latín, su voz apenas un susurro. Björn la miró durante un largo momento. Luego, en su latín torpe, respondió: «Tú no eres como otras». «Tú tampoco», dijo Freyja, y se dio cuenta de que era la verdad más honesta que había dicho en su vida. Esa noche, Björn no talló madera. En su lugar, se sentó junto al fuego de la tienda y le contó una historia. Su nórdico era demasiado rápido para que ella entendiera las palabras, pero no necesitaba el idioma para comprender.
Le habló de su madre, una mujer que había muerto defendiendo su pueblo de invasores. Le habló de cómo ella le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en matar, sino en saber cuándo detenerse. Le habló de la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Ser un guerrero, sí, pero nunca perder su humanidad. Freya lloró mientras lo escuchaba, aunque no entendiera cada palabra. Porque comprendía el dolor en su voz, la pérdida que nunca había sanado, la soledad de ser un hombre atrapado entre dos mundos, el guerrero que se esperaba que fuera y el hombre que deseaba ser. «Mi madre también murió», dijo ella en latín, sabiendo que él entendería al menos la palabra madre. Era la única persona que me hacía sentir vista. Björn asintió lentamente. Luego hizo algo completamente inesperado. Extendió su mano a través del fuego, con la palma hacia arriba, en una invitación. Freya miró esa mano, grande, marcada con cicatrices, capaz de tanta destrucción, y vio algo más. Vio una ofrenda de conexión. Vio una súplica silenciosa de un hombre que raramente había conocido gentileza buscando tocar algo puro. Ella puso su mano en la de él. Y en ese momento, cuando sus dedos se entrelazaron a través del fuego, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás. Lo que comenzó como cautiverio se había transformado en algo mucho más peligroso. Se había transformado en reconocimiento. Dos almas solitarias que habían encontrado en el otro algo que el resto del mundo les había negado. La posibilidad de ser vistos completamente y aún así ser aceptados. Cuando la tormenta se dio en la madrugada del cuarto día, Björn no devolvió a Freya a la aldea. Le ofreció una elección. Podía quedarse con su gente o podía venir con él. Freya miró hacia la aldea donde había nacido, hacia la vida de sumisión silenciosa que la esperaba, hacia un futuro donde sería invisible hasta su muerte. Luego miró a Björn, a este guerrero imposible que la veía como nunca nadie la había visto, y tomó una decisión que su corazón ya había hecho, pero que su mente tardó en aceptar. «Me voy contigo», dijo en un nórdico torpe que él le había enseñado. Björn no sonrió, no celebró, simplemente asintió con una seriedad que le dijo que entendía el peso de lo que ella estaba sacrificando. Y cuando los barcos vikings se alejaron de la costa esa mañana, Freya estaba de pie en la proa, junto a Björn, mirando hacia un horizonte que prometía tanto maravilla como peligro. No sabía que estaba navegando hacia su propio hijo. No sabía que en 5 años traicionaría todo esto. Pero en ese momento, con el viento en su cabello y la mano de un guerrero en la suya, era libre por primera vez en su vida. La vida en las tierras vikings era tan diferente de todo lo que Freya había conocido, que los primeros meses fueron un shock constante. Las mujeres aquí no eran propiedad silenciosa, poseían tierras, manejaban negocios, entrenaban con armas si así lo deseaban. La esposa del Jarl, una mujer llamada Astrid con trenzas plateadas y ojos fieros, tomó a Freya bajo su protección y le enseñó todo lo que necesitaba saber. «Aquí no somos suaves porque nuestros hombres luchan en guerras», le dijo Astrid. «Somos fuertes porque cuando ellos caen, nosotras debemos mantener nuestro mundo vivo». Freya aprendió nórdico con una rapidez que sorprendió a todos. Aprendió a cocinar platos nórdicos, a tejer con los patrones tradicionales, a entender las historias de los dioses que estos guerreros adoraban. Pero más que todo, aprendió a Björn. Él era paciente con ella de formas que contradecían su reputación. Nunca la forzó, ni física ni emocionalmente. Esperó a que ella viniera a él por voluntad propia. Durante meses vivieron en la misma casa, pero dormían en camas separadas. Durante meses él fue un protector, un maestro, un amigo, nunca un captor, y esa paciencia fue lo que finalmente destruyó las últimas defensas de Freya.
La primera vez que se besaron fue en la noche de la cosecha, durante el festival de agradecimiento a los dioses. Había hidromiel, música de tambores que resonaba en el pecho, fuegos que pintaban sombras danzantes en los rostros. Björn no había bebido, nunca bebía hasta perder el control, pero había algo en la alegría de la noche que había suavizado sus bordes duros. La encontró sola en la orilla del lago, mirando el reflejo de la luna en el agua. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó en nórdico, su voz profunda cortando el silencio. Freyja lo consideró honestamente. Extraño la familiaridad, pero no extraño ser invisible. Aquí nadie podría ignorarte aunque lo intentara. Ella se volvió para mirarlo, sorprendida por la ternura en su voz. ¿Por qué me trajiste, Björn? La verdad. Él fue silencioso por tanto tiempo que Freyja pensó que no respondería. Luego, porque vi en tus ojos lo mismo que veo en los míos cuando me miro en el agua. Vi a alguien atrapado en una vida que nunca eligió, esperando que alguien le diera permiso para ser más. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Freyja. Somos de mundos completamente diferentes. Tal vez. Björn dio un paso más cerca. O tal vez somos más similares de lo que cualquiera de nosotros se atreve a admitir. Ambos fingimos ser lo que otros esperan. Ambos enterramos lo que realmente somos. ¿Y qué eres realmente? Un hombre cansado de matar que desea crear. Un guerrero que sueña con paz. Alguien que quiere construir algo que dure más que una batalla. Freyja alcanzó su mano, entrelazó sus dedos. Entonces construyamos algo juntos. Y lo besó. No fue un beso de pasión desesperada, fue algo más profundo. Reconocimiento, promesa, elección. Fue dos personas decidiendo que a pesar de todo lo que los separaba, cultura, religión, lenguaje, el hilo que los conectaba era más fuerte. Cuando se separaron, Björn apoyó su frente contra la de ella. Si hago esto, si te hago mía, no habrá vuelta atrás. Te protegeré con mi vida, pero también esperaré que te quedes. ¿Puedes prometer eso? Freyja debería haber dudado. Debería haber visto las señales de advertencia. Debería haber entendido que estaba prometiendo una vida en un mundo que todavía la asustaba. Pero en ese momento, con sus labios aún saboreando el beso, dijo lo que su corazón creía. Lo prometo. Era una promesa que quebraría. Pero no lo sabía entonces. Los siguientes 2 años fueron los más felices de la vida de Freyja. Se casaron en una ceremonia viking, con Björn colocando un anillo de plata en su dedo y jurando ante sus dioses protegerla siempre. Freyja mantuvo su fe cristiana. Björn nunca le pidió que la abandonara, pero aprendió a respetar las creencias nórdicas. Encontraron un equilibrio extraño pero hermoso. Ella rezaba a su dios, él ofrecía a Odín, y ambos creían que de alguna forma todas las oraciones llegaban al mismo lugar. Construyeron una casa juntos, literalmente con sus propias manos. Björn talló runas de protección en las vigas. Freyja plantó un jardín con hierbas que recordaba de su infancia. Era pequeña, modesta, pero era suya. Un hogar construido con amor en lugar de obligación. Y luego llegó el embarazo. Freyja descubrió que estaba esperando un hijo en el 3er invierno. Björn recibió la noticia con una alegría tan pura que ella apenas podía creer que este fuera el mismo hombre que había visto partir cabezas en batalla. Él puso sus manos grandes y ásperas en su vientre con una reverencia que le robó el aliento. «Un hijo», murmuró maravillado. «Nuestra sangre mezclada. Cristiano y viking, lo mejor de ambos mundos». Pero mientras Björn veía esperanza, Freyja sintió el primer frío de miedo real. Porque con el embarazo vino la inevitable verdad. Su hijo crecería en este mundo. Un mundo donde los niños aprendían a luchar antes de leer. Un mundo donde la muerte en batalla era gloriosa.
Un mundo donde cada vez que Björn partía en una incursión, ella pasaba semanas sin saber si volvería. Freya intentó sepultar estos miedos. Intentó enfocarse en la alegría. Preparó la habitación del bebé con Astrid, quien le enseñó las tradiciones nórdicas de bendición para recién nacidos. Björn talló un hermoso cuna de madera, decorada con animales protectores y runas de vida larga. Y cuando su hijo nació, un niño saludable con los ojos azules de su padre y el cabello oscuro de su madre, Freya pensó que tal vez podría hacer que esto funcionara. Tal vez el amor sería suficiente. Le llamaron Magnus. Significa grande en nórdico. Será grande en todas las formas que importan, dijo Björn, sosteniendo a su hijo con una delicadeza que contradecía su tamaño. Grande en corazón, grande en honor, grande en sabiduría. Durante 2 años, Freya fingió que era suficiente, pero cada vez que Björn partía a una incursión, el nudo en su estómago se apretaba más. Cada vez que oía historias de guerreros caídos, imaginaba a Magnus llorando por un padre que nunca regresaría. Cada vez que veía a los niños vikings jugando con espadas de madera, imaginaba a su hijo aprendiendo a matar antes de aprender a leer. Y cada vez que cerraba los ojos, oía la voz del padre Anselmo de su infancia. Los paganos no conocen la paz de Cristo. Viven por la espada y mueren por la espada. No hay salvación en ese camino. Freya comenzó a rezar más. Comenzó a pedirle a Dios que le mostrara el camino correcto. Comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Y entonces llegó Edmund. Era un comerciante cristiano que venía regularmente al asentamiento viking para negociar pieles y metales. Era educado, suave, hablaba del mundo cristiano con nostalgia. Le habló a Freya de aldeas donde las campanas de la iglesia marcaban días pacíficos, donde los niños crecían sin aprender violencia, donde las madres nunca temían que sus esposos no regresaran de la guerra. «Tienes una opción», le dijo Edmund un día cuando estaban solos en el mercado. «Puedes vivir en este mundo de sangre o puedes venir conmigo. Puedo ofrecerte seguridad, paz. Una vida cristiana apropiada para tu hijo». «Tengo un esposo», dijo Freya, pero su voz tembló. «Tienes un guerrero que te dejará viuda antes de que tu hijo crezca. ¿Es ese el futuro que quieres para Magnus?» Era el veneno perfecto en el momento perfecto, porque Freya ya estaba cuestionando todo, ya estaba asustada, ya estaba buscando una salida. Edmund ofreció exactamente lo que ella pensaba que necesitaba: escape. La decisión de Freya no fue impulsiva. Fue el resultado de meses de miedo acumulado, de noches sin dormir, preguntándose qué tipo de madre era por criar a su hijo en una cultura de violencia. Björn sentía que algo estaba mal, pero no sabía cómo nombrarlo. «¿Estás feliz?», le preguntaba, y Freya decía sí mientras mentía con todo su ser. El plan de escape se gestó durante semanas. Edmund vendría en la próxima luna llena con un barco especialmente preparado. Freya empacó solo lo esencial en una bolsa escondida. Practicó lo que le diría a Björn en su mente cientos de veces, pero nunca practicó cómo decírselo a Magnus. La noche anterior a la partida de Edmund, Björn recibió noticias de que otro jarl lo había desafiado a un holmgang, un duelo formal por una disputa de honor. Era inevitable. Tenía que ir. Era su deber como guerrero. «Volveré en 3 días», le dijo a Freya, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Te prometo que volveré». Freya lo besó, sabiendo que era la última vez. «Te amo», dijo, y esa parte era verdad. La amaba, pero su amor no era suficiente para superar su miedo. Esa misma noche, después de que Björn partiera, Freya se preparó para irse. Magnus tenía 2 años.
estaba dormido en su cuna, respirando suavemente, con un pequeño barco de madera que Björn le había tallado apretado en su puño. Freyja se quedó mirándolo durante horas. Debería llevarlo. Sabía que debería llevarlo, pero Magnus era el hijo de Björn. Tenía la sangre viking en sus venas, lloraría en el viaje. Podría alertar a los guardias. Y si Björn los perseguía, cuando los persiguiera, encontraría a su hijo. En su mente retorcida por el miedo y la culpa, Freyja se convenció de algo monstruoso, que Magnus estaría mejor sin ella. Que un niño necesitaba estabilidad, y ella estaba a punto de vivir una vida en huida. Que Björn cuidaría de él mejor que ella, lo protegería, lo haría fuerte. Que una madre débil solo lo arruinaría. Se inclinó sobre la cuna, besó la frente de su hijo dormido. «Perdóname», susurró en latín. «Algún día entenderás que hice esto por ti». Era la mentira más grande que jamás se había dicho a sí misma. Dejó una nota. Era breve, cobarde. «Björn, no puedo vivir en un mundo donde cada día temo tu muerte. No puedo criar a nuestro hijo para que sea un guerrero. Perdóname. Magnus estará mejor contigo. Dale una vida que yo nunca pude darle. Freyja». Y se fue. Edmund la esperaba en el puerto. Subieron a su barco en la oscuridad. Para cuando el amanecer llegó, ya estaban a mediodía de viaje de distancia. Freyja no lloró durante el viaje. Estaba entumecida, vacía, convencida de que había hecho lo correcto, incluso mientras su corazón gritaba que había cometido el error más imperdonable de su vida. Llegaron a la aldea cristiana donde Edmund tenía su hogar. Se casaron en una ceremonia rápida, sin alegría. Freyja tomó un nuevo nombre, Helena, y comenzó una nueva vida. Pero no había vida en ella, solo existencia. Cuando Björn regresó del Holmgang, victorioso pero herido, y encontró su casa vacía, el aullido que salió de su garganta hizo que todo el asentamiento temblara. Encontró la nota, la leyó una docena de veces, como si diferentes lecturas cambiarían las palabras. Magnus despertó llorando, buscando a su madre. Björn lo levantó de la cuna, sostuvo a su hijo contra su pecho y sintió algo romperse en su interior que nunca sanaría completamente. «Ella volverá», le susurró a Magnus, aunque no lo creía. «Tu madre volverá». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Magnus crecía preguntando por su madre. «¿Dónde está mamá? ¿Cuándo vuelve mamá? ¿Ya no me quiere?» Y Björn, que había enfrentado ejércitos enteros sin miedo, se encontraba indefenso frente a las lágrimas de su hijo. Intentó buscarla, preguntó a comerciantes, viajeros, exploradores. Siguió cada rumor de una mujer cristiana viajando con un comerciante, pero era como perseguir humo. Pasaron 5 años. Magnus tenía 7 años ahora. Ya no lloraba por su madre cada noche, pero había una tristeza en sus ojos que ningún niño debería llevar. Había aprendido a no hacer ciertas preguntas porque veía cómo destrozaban a su padre. Entonces llegó un día cuando Björn recibió información de un comerciante borracho en una taberna. Una mujer cristiana llamada Helena, que vivía en una aldea pequeña, casada con un hombre llamado Edmund, pero que a veces, cuando pensaba que nadie estaba mirando, lloraba mirando hacia el norte. Björn no necesitó más detalles para saber que era ella. Preparó su barco, besó la frente de Magnus. «Voy a buscar a tu madre». «¿Volverá?», preguntó Magnus, con una voz tan pequeña que rompió el corazón de Björn de nuevo. «No lo sé», dijo Björn con honestidad brutal, «pero mereces saber por qué se fue, y ella merece saber cuánto la has extrañado». Era tiempo de que Freyja enfrentara lo que había dejado atrás. Era tiempo de que viera lo que su miedo le había costado. Era tiempo de verdades que no podrían ocultarse más. Freyja, Helena ahora,
Estaba en el jardín cuando vio la figura en el horizonte. Era imposible confundir esa silueta. Incluso a distancia, incluso después de 5 años, conocía la forma en que Björn se movía, con propósito, con poder contenido, como una tormenta que caminaba en forma humana. Su primer instinto fue correr, su segundo instinto fue esconderse, pero sus piernas se negaron a moverse. Como si después de 5 años de huir, finalmente hubiera llegado al final del camino. Björn caminó hacia ella con la inevitabilidad del destino. Los aldeanos se apartaron de su camino. Un guerrero viking era una cosa rara y aterradora en estas tierras. Pero él no prestó atención a nadie más que a la mujer frente a él. Cuando estuvo a pocos pasos de distancia, se detuvo. Freyja, todavía no podía pensar en sí misma como Helena en su presencia, lo miró. Había más cicatrices en su rostro ahora, más gris en su barba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, azules como el hielo, capaces de ver directamente a través de todas sus mentiras. Björn, dijo, y su voz se quebró en su nombre. «Ese no es el nombre que me importa que digas», respondió él en nórdico, su voz peligrosamente tranquila. «Hay otro nombre que necesitas pronunciar, un nombre que no has dicho en 5 años». Freyja cerró los ojos. «No puedo». «Dilo, por favor. Dilo». La orden fue como un trueno. «Magnus». La palabra salió como un sollozo. «Su nombre es Magnus». «Su nombre es Magnus», repitió Björn. «Y cada noche durante 5 años, antes de dormir, dice buenas noches, papá, buenas noches, mamá, como si tú estuvieras allí, como si nunca lo hubieras abandonado». Freyja se tambaleó. Yo pensé que estaría mejor». «¿Mejor?» La voz de Björn finalmente se elevó. ¿Creciendo creyendo que su madre lo amaba tan poco que ni siquiera se despidió? ¿Creciendo con una herida en su corazón que nunca sanará porque nunca entenderá por qué no fue suficiente para que te quedaras? «Tenía miedo», gritó Freyja. «Tenía miedo de que murieras en batalla y me dejaras sola. Tenía miedo de criar a mi hijo en un mundo de violencia. Entonces lo hubiéramos resuelto juntos». Björn dio un paso más cerca. «Hubiéramos encontrado una forma. Yo habría dejado de ir a incursiones. Habríamos viajado a una tierra más pacífica. Habría hecho cualquier cosa. Pero no me diste esa opción. Simplemente huiste. No sabía cómo decirte. ¿Entonces le dijiste a nuestro hijo? Oh, espera. No lo hiciste. Lo dejaste durmiendo sin siquiera una explicación. ¿Sabes lo que eso le hizo?» La voz de Björn se quebró. «Durante meses, cada vez que yo salía de la casa, entraba en pánico pensando que yo también lo dejaría. Tenía pesadillas. Dejó de sonreír. Un niño de 2 años dejó de sonreír porque su madre decidió que su miedo era más importante que su hijo. Cada palabra era un cuchillo. Cada verdad era más dolorosa que la anterior». Freyja cayó de rodillas en el jardín. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No pensaste en él en absoluto. Pensaste en ti misma, en tu miedo, en tu comodidad, en tu vida perfecta y segura». Björn la miró con algo peor que odio, con decepción. «Te amaba. Magnus te amaba. Y tú nos traicionaste a ambos». En ese momento Edmund salió de la casa. Vio a Björn, vio a su esposa de rodillas llorando, e intentó intervenir. «Aléjate de ella», exigió Edmund, aunque su voz temblaba. Björn ni siquiera lo miró. «Tú eres el que le ofreció escapar, el que llenó su cabeza con promesas de seguridad. ¿Te dijo alguna vez del hijo que dejó atrás?» El silencio de Edmund fue respuesta suficiente. Björn se rió con amargura. «Ni siquiera eso. Construiste tu vida juntos sobre una mentira. ¿Qué clase de paz es esa?» Se volvió de nuevo hacia Freyja y cuando habló,
Su voz llevaba un peso que la hizo sentir como si el mundo entero descansara en sus palabras. Nuestro hijo todavía te espera. No te odia. No entiende por qué te fuiste, pero no te odia. Talló un pequeño barco con sus propias manos y me pidió que te lo diera para que pudieras encontrar el camino de regreso a casa. Sacó el pequeño barco de madera de su túnica. Era rudimentario, las tallas de un niño aprendiendo el oficio de su padre, pero estaba hecho con tanto amor que Freya sintió que su corazón se desgarraba. «Magnus todavía te espera», repitió Björn. «La pregunta es, ¿tú lo esperas a él?» Era el momento de elección más importante de la vida de Freya. Podía quedarse. Podía aferrarse a esta vida segura y cómoda que había construido sobre mentiras. Podía pretender que esto era suficiente, o podía enfrentar lo que había hecho. Podía regresar con su hijo. Podía intentar reparar lo irreparable. «No merezco su perdón», susurró. «No», acordó Björn, «pero no se trata de lo que mereces. Se trata de lo que él necesita. Magnus necesita saber que su madre lo ama. Necesita escucharlo de tu propia boca. Necesita poder sanar. ¿Y si no puedo darle eso? ¿Y si soy muy egoísta para ser la madre que necesita? Entonces eso es algo que ambos necesitan saber». Björn extendió el pequeño barco hacia ella. «Pero al menos dale la oportunidad, al menos dale una despedida apropiada, al menos dale la verdad». Freya tomó el barco de madera con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan imperfecto, tan lleno de amor infantil que casi no podía soportar mirarlo. Pensó en Magnus, su bebé, que había dejado durmiendo. Ahora un niño de 7 años que tallaba barcos y esperaba a una madre que lo había abandonado. Pensó en todos los momentos que se había perdido, todos los abrazos, todas las lágrimas, todas las sonrisas. 5 años que nunca podría recuperar. Pensó en la promesa que le había hecho a Björn esa noche junto al lago. «Lo prometo». Había roto esa promesa. Había destruido su familia. Había elegido su miedo sobre su hijo, pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para al menos darle a Magnus una verdad. «Iré contigo», dijo finalmente, su voz apenas audible. Edmund dio un paso hacia adelante. «Helena, no tienes que... Mi nombre es Freya». Se volvió para mirarlo, y por primera vez en 5 años vio con claridad. Siempre fue Freya. Helena era solo otra mentira, y ya no puedo vivir en mentiras. Miró la casa que había compartido con Edmund, esta vida que había construido en cobardía. Era confortable, era segura y estaba completamente vacía. «Lo siento, Edmund», dijo con sinceridad. «Fuiste amable conmigo, pero esto nunca fue real, y tengo un hijo que necesita a su madre, aunque no la merezca». El viaje de regreso a las tierras vikings tomó 4 días en el barco de Björn. Durante esos 4 días apenas hablaron, pero en el silencio Freya enfrentó 5 años de culpa reprimida. Pensaba en todas las veces que había mirado hacia el norte y se había preguntado sobre Magnus, todas las noches que había llorado en secreto. Todos los momentos en que había estado tentada a regresar, pero su cobardía la había detenido. Pensaba en Björn, este guerrero que había cruzado mares para encontrarla, no por venganza, sino por amor a su hijo. Este hombre que ella había amado y traicionado en igual medida. «¿Por qué viniste?», preguntó finalmente en la tercera noche. «Podrías haberme dejado en el pasado. Podrías haberle dicho a Magnus que estaba muerta». Björn fue silencioso por largo tiempo. «Lo consideré», admitió. «Habría sido más fácil, pero Magnus merece la verdad, y tú mereces la oportunidad de elegir ser su madre. Elegirlo a él esta vez. Y si lo arruino de nuevo, entonces lo arruinarás, pero al menos él sabrá que intentaste».
Cuando llegaron a las tierras vikings, Freya casi no las reconoció. Había olvidado cuánto cielo había aquí, cuánta libertad, cuánta belleza salvaje. Astrid la esperaba en el puerto. Cuando vio a Freya, su rostro mostró una mezcla de furia y alivio. 5 años, dijo la mujer mayor. 5 años ese niño ha llorado por ti. Lo sé. ¿Vas a volver a huir? No lo sé, dijo Freya honestamente. Pero estoy aquí. Eso es un comienzo. Astrid estudió su rostro por largo tiempo. Luego asintió bruscamente. Magnus está en la casa. Bjorn pensó que era mejor que te viera primero a solas. Dale tiempo para procesarlo. Freya caminó hacia la casa que había abandonado. Cada paso era más difícil que el anterior. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría romperse. Entró a la casa, y allí, jugando con barcos de madera en el suelo, estaba Magnus. Había crecido. Ya no era el bebé de 2 años que había dejado. Era un niño real, con rasgos que eran una mezcla perfecta de ella y Bjorn. Tenía los ojos de su padre, pero su cabello, la estructura facial de Bjorn, pero su sonrisa. Cuando la vio, se congeló. «Magnus», dijo Freya, y su voz se quebró completamente. El niño la miró con ojos que no entendían completamente, pero que reconocían algo. «Mamá», era una palabra, solo una palabra, pero llevaba 5 años de dolor, confusión, esperanza y miedo. Freya cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, soy mamá, y lo siento tanto. Lo siento más de lo que las palabras pueden decir». Magnus dio un paso tentativo hacia ella, luego otro, luego corrió. Y cuando se lanzó a sus brazos, cuando ella sintió el peso de su hijo contra su pecho, por primera vez en 5 años, Freya entendió con una claridad devastadora lo que había perdido. Lo que había casi destruido permanentemente. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Magnus contra su hombro, su voz amortiguada por lágrimas. «¿Hice algo mal?» «No, no, no». Freya lo sostuvo más fuerte. «Nunca hiciste nada malo. Fui yo. Tuve miedo y fui egoísta y cometí el error más terrible, pero nunca, nunca fue tu culpa. ¿Te quedarás ahora?». Era la pregunta que lo definía todo. Freya miró a su hijo, este niño que había esperado fielmente, que había perdonado sin siquiera saber que estaba perdonando. Miró la casa que había huido, miró a Bjorn parado en la puerta, observando en silencio, y se dio cuenta. No se trataba de si podía vivir en este mundo, se trataba de si podía vivir sin su hijo, y la respuesta era devastadoramente clara. «Me quedaré», prometió. «No sé cómo ser la madre que mereces, no sé cómo reparar todo lo que rompí, pero me quedaré. Te prometo que me quedaré». Magnus se aferró a ella como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. Y Freya finalmente entendió lo que Bjorn había intentado enseñarle hace tantos años, que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, es elegir lo correcto incluso cuando tienes miedo. Es amar incluso cuando es difícil, es quedarse incluso cuando huir sería más fácil. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Magnus la amaba, pero también la temía. Se acercaba a ella, luego se alejaba, probando constantemente si ella se quedaría. Tenía pesadillas donde ella desaparecía. Freya se quedaba con él cada noche hasta que se dormía, demostrándole con su presencia constante que esta vez era diferente. Bjorn y Freya no volvieron a ser amantes inmediatamente. Había demasiada herida, demasiada traición, pero construyeron algo nuevo. Respeto, copaternidad, amistad basada en verdad en lugar de ilusión. «No tienes que amarme de nuevo», le dijo Freya una noche. «Entiendo si nunca puedes perdonarme». Bjorn la miró por largo tiempo. «Ya te perdoné, el día que decidí buscarte en lugar de odiarte, pero el perdón no borra el pasado, solo nos da la oportunidad de construir un futuro diferente».
Y eso fue lo que hicieron. Construyeron día a día, momento a momento. Freya aprendió a vivir con su miedo a la violencia sin dejar que la controlara. Cuando Bjorn partía en viajes, ahora más comerciales que guerreros, ella aprendía a respirar a través del pánico, a confiar en su promesa de regresar. Bjorn aprendió a ver la vulnerabilidad de Freya no como debilidad, sino como humanidad. Aprendió que proteger no significaba ocultar el peligro, sino enfrentarlo juntos. Magnus floreció. Veía a sus padres trabajar a través de su dolor. Vio que el amor no siempre era perfecto, pero podía ser resiliente. Aprendió la lección más importante, que las personas pueden cometer errores terribles y aún así elegir ser mejores. Un año después del regreso de Freya, Magnus le dio un regalo, un collar que había tallado con una cruz cristiana entrelazada con runas vikings. Para que nunca olvides, dijo, que somos ambas cosas, tú, papá y yo, somos ambos mundos juntos. Freya usó ese collar todos los días del resto de su vida. 3 años después del regreso de Freya, Bjorn la encontró en el jardín plantando hierbas. ¿Te arrepientes?, preguntó. Freya consideró la pregunta honestamente. Me arrepiento de haber huido, me arrepiento del dolor que causé, pero no me arrepiento de haber regresado, no me arrepiento de elegir a Magnus finalmente. ¿Eres feliz? No siempre. Todavía tengo días donde el miedo es fuerte. Todavía tengo noches donde me pregunto si soy suficiente, pero estoy completa. Y eso es más importante que la felicidad. Bjorn se arrodilló junto a ella en el jardín. Cuando te encontré hace años en esa incursión, vi a alguien buscando libertad, y pensé que la libertad significaba sacarte de tu aldea, de tu religión, de tu viejo mundo, pero me equivoqué. ¿En qué? La libertad no es huir de lo que te asusta, es enfrentarlo y elegir quedarte de todos modos. Freya tomó su mano, entrelazando sus dedos como lo habían hecho junto al fuego tantos años atrás. Ambos aprendimos eso, ¿verdad? Tú aprendiste que la fuerza no es nunca mostrar debilidad. Yo aprendí que la valentía no es nunca tener miedo. Aprendimos juntos. ¿Crees que merecemos un futuro después de todo lo que rompimos? Creo que merecemos la oportunidad de intentarlo. Por Magnus, por nosotros, por todo lo que fue y todo lo que aún puede ser. Bjorn la besó entonces, no con la pasión de su juventud, sino con algo más profundo, con perdón, con elección, con compromiso renovado. Cuando se separaron, Magnus estaba parado en la puerta de la casa, observándolos con una sonrisa. Finalmente, dijo el niño de 10 años, tardaron suficiente. Y los tres rieron. Una familia rota que había aprendido a sanar, no borrando las cicatrices, sino construyendo alrededor de ellas. Años más tarde, cuando Magnus era un hombre joven, le preguntó a su madre, ¿qué le dirías a la mujer que fuiste hace todos esos años? ¿La que huyó? Freya pensó cuidadosamente en su respuesta. Le diría que el miedo no desaparece, que elegir quedarse no hace que todo sea más fácil, pero le diría que hay cosas peores que el miedo. Hay cobardía, hay abandono, hay vivir con el conocimiento de que traicionaste lo más precioso que tenías. ¿Y qué más? Le diría que la familia no es perfecta, que el amor no soluciona todo, que algunos días serán difíciles y algunos días querrás huir de nuevo. Pero que cuando tienes un hijo que te mira como si fueras su mundo entero, no hay nada, ni miedo, ni incomodidad, ni dolor, que valga más que estar allí para él. Magnus abrazó a su madre. Estoy feliz de que regresaras. Yo también, susurró Freya. Cada día estoy feliz de haber regresado. Y así la historia de Freya, Bjorn y Magnus se convirtió en leyenda en las tierras vikings. No como una historia de amor perfecto, sino como algo más valioso, una historia de personas rotas que eligieron sanar juntas, una historia de traición y perdón,
una historia de un guerrero que cruzó océanos por su hijo, una historia de una mujer que finalmente encontró la valentía para quedarse, y más importante, una historia de un niño que aprendió que el amor verdadero no es nunca fallar. Es elegir regresar una y otra vez, incluso después del fracaso más devastador, porque al final lo que nos define no son nuestros errores, es lo que hacemos después de cometerlos, es la elección de regresar a casa, es la elección de quedarse, incluso cuando quedarse es lo más difícil que jamás haremos. Es la elección del amor sobre el miedo. Y esa siempre es la única elección que realmente importa.